Hola, soy alumna del profesorado de matemática de UNCAUS Virtual. Mi nombre es Gabriela Gallardo y a continuación haremos la resolución de un problema a través del método de Polya. Este consta de 4 fases: comprender el problema, configurar un plan, ejecutar el plan y la visión retrospectiva. A continuación explicaré cada una de las fases. En el primer paso, que sería comprender o entender el problema, en esta fase es necesario analizar el enunciado con el fin de tener con precisión cuál es la incógnita y cuáles son los datos con los que se cuenta. Y surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es suficiente? ¿Es redundante? Una vez comprendido, seguimos avanzando y pasamos así al segundo paso, que sería la imaginación o trazado de un plan. Aquí el alumno se debe transformar en un pequeño investigador y desarrollar su intuición o imaginación. Polya facilita algunas preguntas a modo de recomendación. ¿Se ha encontrado con algún problema semejante? ¿Conoce un problema relacionado? ¿Podría plantearlo de forma diferente nuevamente? Estas preguntas permiten al alumno buscar en sus aprendizajes situaciones razonadas que le permitan pensar y seleccionar herramientas acordes al problema planteado. Pasamos así al tercer paso, que sería la ejecución del plan. Al llegar a esta fase, el alumno debe examinar los detalles y debe poder diferenciar entre un paso correcto y la demostración de dicho paso. Aquí surgen también otros interrogantes como ser: ¿puede ver claramente que el paso es correcto? ¿Puede demostrarlo? Pasamos así al cuarto paso, que sería la visión retrospectiva. En esta última fase, el alumno debe volver sobre las fases anteriores y esto permitirá así verificar los resultados obtenidos y evaluar el razonamiento obtenido. ¿Puede verificarse el resultado? ¿Puede verificarse el razonamiento? ¿Se puede obtener el resultado en forma diferente? ¿Puede verlo de golpe? Esta retroalimentación permite al alumno apropiarse de nuevos saberes, los cuales podrá poner en práctica en futuros problemas. Es aquí donde Polya plantea que al resolver un problema se está creando habilidades, por eso hace hincapié en la verificación de resultados obtenidos. Pasamos ahora al problema. El problema nos dice: el perímetro de un rectángulo es de 140 centímetros y la base es de 20 centímetros más larga que la altura. ¿Cuál es la superficie del rectángulo? Una vez obtenido el enunciado, pasamos inmediatamente al paso número 1, que sería comprender el problema. Aquí surgen algunas preguntas. ¿Qué quiere decir el perímetro de un rectángulo? El perímetro de un rectángulo es la suma total de todos sus lados. ¿Distinguen cuáles son los datos? El perímetro del rectángulo y la base, que es 20 centímetros más larga que la altura. ¿Qué tenemos que hallar? La superficie del rectángulo. ¿Cómo hallamos la superficie? La superficie se puede hallar multiplicando la base por la altura. Una vez que comprendimos el problema, pasamos inmediatamente al paso número 2, que sería la configuración del plan. Y aquí nos surge una pregunta. ¿Qué estrategia podemos usar? Hacer el dibujo de la figura para poner los datos que tenemos sería una buena opción. Y usamos la variable x, que nos representaría a la altura. Cuando hacemos el gráfico nos damos cuenta que, como la base nos decía el problema que era 20 centímetros más larga que la altura, entonces lo que hacemos es poner como base a x más 20 centímetros y a la altura la seguimos representando con la letra x. Por otro lado tenemos la fórmula de perímetro, que es la sumatoria de sus lados, que nos tiene que dar 140 centímetros. Luego pasamos al paso número 3, que es la ejecución del plan.
Aquí resolvemos el perímetro para hallar el valor de la variable x. Una vez que obtenemos el valor de la variable x, que en este caso nos da 25 centímetros, reemplazamos a la altura y a la base. Como la altura nos daba que era x, o sea, 25 centímetros, y la base, como es x más 20 centímetros, si reemplazamos, nos daría un total de 45 centímetros. Una vez que tenemos la altura y la base, podemos hallar la superficie. La superficie nos dice la fórmula, que es base por altura. Una vez que hacemos los reemplazos de las variables x, nos queda que la altura es 25 centímetros y la base 45 centímetros. Una vez que multiplicamos base por altura, esto nos da como resultado 1125 centímetros cuadrados. Es decir, que la superficie del rectángulo nos da 1125 centímetros cuadrados, que es el resultado del problema. Ahora nos vamos al último paso, que sería mirar hacia atrás. En esta nos surge la siguiente pregunta. ¿Estás seguro de la respuesta? Sí, parece razonable, ya que si reemplazamos en la suma total de los lados a x por 25 centímetros, en la sumatoria nos daría 140 centímetros. Es decir, se ha comprobado el problema.